Sí, no sé. De acuerdo a lo que usted comenta, hermano, ha habido un bombardeo ahorita en las redes sociales referente a la versión de la NBI que tiene cierta orientación por la cuestión de la sexualidad, otra que el que lo promueve tiene cierta cercanía, lo digo como se comenta, no tengo ninguna evidencia, que el autor es o el dueño, el promotor, tiene que ver con el asunto del Playboy y que también recortan algunos textos bíblicos y que le quitan la deidad de Jesucristo. ¿Qué tan cierto sería tomar en cuenta ello? Léela y verás que no hay nada de eso. Lo mismo ha pasado en inglés. Personas que quieren proteger la tradición, no quieren soltarse de la tradición. Pero la tradición comienza con esa persona. Mientras hablabas, yo pensé en un músico, un hermano muy dedicado, era diácono, servía mucho en la iglesia, y era el que dirigía los cantos en nuestra iglesia. Y de vez en cuando él decía, este es uno de los himnos antiguos. Ahora, en inglés hay una heredad de alabanza desde el siglo XVII. Isaac Watts fue uno de los primeros que en la iglesia de aquel tiempo pensaban que la única alabanza que podías usar en la iglesia son los salmos, que es escritura. Entonces, nadie debe cantar cantos de hombres, solamente los cantos de Dios. Y él fue uno de los pioneros que compuso unos himnos muy profundos, muy bíblicos. Entonces, en inglés tenemos literalmente himnos del siglo XVII, XVIII, XIX, XX. Entonces, mi hermano y yo tenía unos datos en el seminario. Entonces, lo checaba las fechas de los himnos antiguos, según él. Nunca dijo eso de un himno del siglo XVII. Los himnos antiguos eran los himnos que fueron escritos cuando él era joven. Entonces, desde su perspectiva, este es antiguo porque es lo primero que él conoció. Entonces, este es lo mismo dicho por personas que deben saber mejor que eso. Simplemente no es cierto. A veces, pues yo he visto folletos de eso que son traducciones del inglés. Solamente cuando dice en inglés King James Version pusieron Reina Valera. Y están hablando de Reina Valera 1960. Los que abogan por eso ni siquiera están usando la Reina Valera. Están usando una Biblia que fue traducida 400 años después de Reina Valera. 350 años después. Entonces, ahora, la NBI en particular sí me ha decepcionado. Yo lo usé por un tiempo, la usé, y me daba la impresión que tenían una buena intención, pero les faltó tiempo. Porque veo errores y digo, ¿cómo es posible que no vieron eso y lo corrigieron? Entonces yo no recomiendo la NBI. Pero los traductores no, quienes tienen un punto de vista que quieren vender con una versión son los que hacen esas acusaciones. Son concienzudos. Las versiones católicas,
las versiones evangélicas. Aún la versión de los testigos de Yahvé, de Jehová. Sí, en ciertos puntos vemos su punto de vista, pero aún allí, más del 90% de la Biblia es confiable y bien traducida. Entonces, ese simplemente es un tradicionalismo. Entonces, para mí, si yo puedo acercarme más a lo que Pablo escribió, de lo que era posible para Reina y Valera, pues lo voy a hacer. Y mi interpretación se basa en estos textos más confiables, pero hay dos cosas. Primero, ha habido en el siglo XIX en particular, hubo enormes descubrimientos de manuscritos mucho más antiguos que cualquiera que se manejaba antes de eso. Y segundo, por la tecnología podemos tener acceso a las lecturas de todos estos manuscritos, de miles de manuscritos, sin tener que viajar, porque estos manuscritos están en Europa, en Asia, unos pocos en Estados Unidos, o sea, están dispersados por muchos lados. Pero ese no es un ataque a la Biblia, y lo puedes decir, apunta lo que acusan, que quitan a Jesús. Lee la NBI y a ver si menciona a Jesús. En inglés, como mencionó, eso también pasó. Yo, un poco joven pastor, leí uno de esos ataques y dice, este es el que encabezó la traducción, cierta traducción, él dice, la traducción que quitó del Nuevo Testamento la sangre de Cristo. Y yo dije, yo voy a ver a qué se refiere. Entonces tomé una concordancia y de esa versión que él atacaba y decía, yo comparaba la vieja versión y la que supuestamente quita la sangre de Cristo y busqué todas las referencias a la sangre de Cristo. Y las que estaban en el King James estaban también en la otra. Hasta que llegué a Colosenses, hermanos, Colosenses está aquí. Miren lo que queda del Nuevo Testamento cuando llegas a un versículo donde decía la sangre de Jesús, pero la nueva versión no menciona la sangre de Jesús. Entonces, yo siento que eso no es honesto, que él tiene una versión que menciona la sangre de Cristo, por decir 32 veces, y otro que menciona la sangre de Cristo 31 veces. Y él dice que eso es omitir. Y la razón es porque consideran Colosenses es semejante a Efesios. Entonces, lo omitieron y lo omiten porque consideran que el escriba está pensando en Efesios, que menciona la sangre, entonces la mete en Colosenses donde Pablo no lo mencionó. Entonces, la diferencia es nada. Entonces, este es un alarmismo y sí me molesta porque yo creo que no hay honestidad. Algunos son deshonestos, otros simplemente son ignorantes. Pero parten de del supuesto de que la versión de 1960 es la versión que Dios inspiró. Yo creo que los hermanos tenían la palabra de Dios antes de 1960. Okay. Sí, Mateo. Un comentario a lo que decía Ramsés, preguntaba. La versión que tú usas es la Reina Valera revisada, ¿no? No, es Reina Valera actualizada. Actualizada. 2015. Revisada es otra. De cualquier manera, yo uso una versión que se llama paralela,
es la Reina Valera 60 con la nueva versión internacional. Ahorita que en todo el estudio de Romano fui siguiendo las dos versiones y básicamente la nueva versión internacional trae los cambios que tú mencionas en las palabras. Y tú estás diciendo que lo ves. Sí. O preguntas. No, que no hay diferencia, que es la misma versión, que no hay, eso que comenta él que leyó, no es cierto. Incluso aquí ahorita en el versículo 24 efectivamente lo omite, pero ya no explicaste por qué, y viene acá al pie de página de por qué lo omite. Sí. Pero viene siguiendo las dos versiones, Sí. no hay nada de eso que leyó. Esta es otra deficiencia. En el 1960 ellos hicieron la decisión que no iban a usar notas. Entonces ellos tenían dos opciones, incluir las palabras o omitirlas. Pues no tenían buenas opciones. Las versiones modernas, todas tienen notas. Entonces pueden mencionar que esto fue añadido. No, por último, esa versión que usas me parece que ya no la editan. Sí, Sí, se edita en Sí, México es también. mundo hispano. Es que me enteré de que hubo un pleito ahí de... Bueno, eso pasó. Sí, No. sí hubo. Los derechos. Ya se resolvió. Ok. Entonces sí, es Reina Valera actualizada 2015, porque hubo una Reina Valera actualizada en 1989 y así era el nombre, actualizado. Pero en el 2015 le pusieron la fecha para distinguir. En la 89 todavía usaban vosotros, todas las formas de vosotros. En 2015 dejaron eso. De hecho, yo usaría el de 89 si no fuera. Es una de las mejores versiones, según tu opinión. Es una de las mejores versiones. Es una de las más literales. Está la de Dios habla hoy también, que es buena versión. La de Dios habla hoy es buena, pero no es literal. Dios habla hoy. Nueva traducción viviente también es excelente para leer, pero no es literal. Entonces, cuando digo que no es literal, es esta tendencia de que si hay dos posibles interpretaciones, ellos optan por una. Y a mí no me conviene eso en mi enseñanza. Hay otro hermano que es la Reina Valera contemporánea. Sí. No aparece en nosotros. Yo tengo esa versión, no he examinado mucho, pero sí recomiendo esa versión. Creo que en general es buena. ¿Y la versión de la católica? Los católicos tienen excelentes. La latinoamericana y La la latinoamericana es buena. La de Choque, creo. También una de España, ¿no? El pueblo de Dios, la de Choque. Sí. Bueno, sí, esta Alonso. ha tenido varios nombres. Salió como Nueva Biblia Española, también salió como la Biblia del Peregrino, pero Schokel, si tiene el nombre Schokel, es esa versión que también es excelente, pero no lo uso porque no es tan literal. Pero de hecho, cuando yo dije fuente guía y meta de todo lo que existe, es el cita de esa versión. Es la misma que dice que Adán dijo a su mujer hembra porque salió del hombre, que es brillante. El hebreo es que le llamó Isha porque salió del Ish. Ish es hombre, Isha es mujer. Entonces, hombre y hembra capta eso. Entonces, tiene algunas excelentes traducciones esa de Schokel. Sí. Ahora, en lugar de comprar Biblias, puedes usar el internet. El sitio que yo uso es Bible Gateway. Puede ser otro
son iguales. Pero lo que me gusta de este es que si buscas un versículo, no puedes hacerlo con un capítulo, pero si buscas un versículo y manejan como una docena, tal vez 15 versiones en español, entonces cualquiera de esos en español, va a haber una nota después del versículo que dice, desafortunadamente dice en inglés, see this verse in all Spanish versions, que quiere decir este versículo en todas las versiones españolas. Y si haces clic allí, ¡fum! Tienes el versículo en 15 versiones y es muy fácil para comparar lo que tú estás haciendo con NBI y 60, puedes hacer con 15 versiones. Oí que viene en español, El sitio es en inglés, pero viene... pero tienen versiones en muchos idiomas y uno de los idiomas es español. Y es que buscas, hay una lista de idiomas y escoges entre estos en español y te da la lista de los que manejan. ¿Esto es para ser más picudos? Sí, sí, definitivamente. Sí, cabo. Y nada más mencionar también que algunos después o despreza de la NBI que quitan Jehová en el Antiguo Testamento y lo traducen como el Señor. Esa es buena. Ajá, sí, pero esta no es la primera versión que ha hecho eso. De hecho, es una lástima que existe. La palabra Jehová nunca estuvo en la Biblia. Así es. Lo que pasa es que los judíos, bueno, en las escrituras del Antiguo Testamento, el hebreo, su alfabeto del hebreo no tiene vocales. Entonces se escribían solamente las consonantes. Y después de Cristo, por 500, 600 después de Cristo, algunos masoretas se llaman, eran eruditos del hebreo, y para facilitar la lectura del culto de la Biblia, pusieron puntos y líneas para indicar las vocales. Y cuando llegaron al nombre de Dios, que probablemente se pronunciaba Yahvé, es lo que apareció era así, 4 letras. Y si se repite una de las 4. Y pero los judíos ya habían dejado de pronunciar este nombre. De hecho, se olvidó la pronunciación. Yahvé es lo que pensamos que se pronunciaba. Entonces, cuando los masoretas pusieron los vocales, pusieron aquí los vocales de Señor. Precisamente por eso tenemos versiones que dicen el Señor y lo ponen en mayúscula, Señor. Porque los judíos pensaban que ese nombre era demasiado santo para pronunciar. Entonces, en lugar de decir Yahvé, leían Adonai. Y las vocales de Adonai aparecen en las versiones modernas de hebreo con esta palabra. Entonces, traductores cristianos, ahora aquí, de veras, hay algo que no puedo entender. Un cristiano que conoce suficiente hebreo para traducir, pero no sabe que estos vocales son de otra palabra, entonces trató de poner los vocales que tenemos, las consonantes que tenemos aquí y las vocales de A, O, A, G, O, Ba. Entonces es simplemente un malentendido, pero ha llegado a ser una palabra santa para nosotros, entonces no se puede quitar. Pero yo felicito a cualquier Biblia que no ponga Yahvé. Hay un comentarista que se Jehová, perdón. un comentarista que se apellida Motke, no sé si has oído de él, escribe comentarios sobre Isaías.
dice que Jehová es una aberración para el lenguaje, por lo que Sí, acabas de sí, explicar, lo es. que no existe eso. Sí. De hecho, Jehová es después de Sí. ella, más nuevo, ¿no? Más Es para- equivalente a lo que una pareja muy querida de misioneros que trabajaron en África y como casi a los 58, 60 años vinieron a México y trabajaron muchos años. Bueno, a esa edad no puedes aprender bien el español. Entonces ellos dieron hospedaje a una amiga nuestra, a una joven, y escuchar a la señora, la misionera, escuchó a la joven decir, híjole. Ustedes conocen la expresión híjole. Entonces ella comenzaba a decir, frijoles. Pues Jehová es como frijoles, no es nada. Bien, ¿cómo te llamas? Lolita. Lolita. Lolita, sí, Lolita, gracias. Ok. Sigo aprendiendo. Perdón. Cuando estamos en el cielo 100 años, sí voy a Ah, recordar. pues ya no voy a llamar así. Sí, adelante. Perdón por las cosas que hicimos durante el curso que no eran buenas. Interrumpir, hablar por teléfono, hacer cosas que no debíamos hacer. Pido perdón y a la vez agradezco que me confundió totalmente porque no entendí muchas cosas que dice Romano. Es bueno porque es por la gracia de Dios, entiendo, para que yo estudie Romano, porque no le creo a veces a Ricardo, pero sí le creo a la Biblia. Gracias. Gracias. Pues, ¿qué tal si vamos a las lecciones entonces? ¿Quién quiere compartir una lección que aprendiste de Romanos? Sí, Betty. Cuatro lecciones aprendí. 4 aprendizajes de Romanos con el que aprendí con el hermano Juan. 1. No es necesario que defienda siempre mi punto de vista porque detrás de eso es que siempre quiero tener la razón o que mis razonamientos son los mejores. Descubrí en mí más soberbia de la que creía, pido perdón a Dios por eso, a luchar con ello cada día y amar. 2. Que Dios no excluya a nadie, no tengo por qué hacerlo yo, solo amar. 3. Que cuando juzgo, no tomo el lugar del Dios verdadero, sino de un mal Dios, porque el verdadero Dios no juzga, ama. Y yo juzgo lo que no debo juzgar y condeno cuando Dios no condena. Y 4. Que en la obra de Dios mucho ayuda el que no estorba. Solo hay que amar. Gracias, Pedro. Bravo, bravo. Entonces, una lección. Amar. Gracias, Pedro. No entendíamos, mira. ¿Qué más? Ya no Bueno, me a haces ver, nada. Está bien, Gaby, y luego hablar. Bueno, yo aprendí varias y pues también las conductas que tenemos, no se callan porque estamos profundo, pero las conductas que tenemos como hijos de Dios, como creyentes, a veces cuando más va pasando el tiempo nos volvemos, la palabra es más religiosos, más soberbios, orgullosos, soberbios e intratables. Entonces no somos muy dóciles para que la gente nueva aprenda el Evangelio. Entonces, pues eso está mal. También aprendí que nos debemos de mover con amor, con misericordia, con tolerancia y con mucha misericordia. Con la gente, con nosotros, con los de allá afuera. Y algo que me tocó mucho es cómo llevar el Evangelio sin imponer nuestros propios pensamientos. Porque lo que para mí es bueno, para otros puede ser pecado. A lo mejor para mí es bueno,
leer la Biblia y orar 10 horas. Pero para otro podría decir es pecado, porque hay que trabajar, hay que llevar una familia, hay que hacer otras cosas, y a lo mejor yo a eso le dedico tiempo, pero en menor cantidad. Entonces, que eso no es diferente, que no hay diferencia ni en el tiempo que dedicas, ni en las cosas que haces como comidas, alimentos, acciones, a eso iba yo, con los demás, con los que a lo mejor le dedican 5 minutos a leer un versículo y ya están comiendo, están creciendo, y que pues todo eso está en el poder de Dios, no en uno, porque muchas veces yo puedo ver a Jorge Emilio, no conoce la palabra de Dios muy, como dice la hermana, le queremos ayudar a Dios y más que ayudarle le estorbamos. Entonces yo voy, no Emilio, lee la palabra, no tienes que orar más, no tienes, está mal eso. Yo tengo que dejar que Dios trate con mi hermano y amarlo así como es, amarlos. Bueno, no de mis hermanos, pero amarlos. Y hoy tomé una decisión desde la mañana, me paré y llegué al callejón de León donde trabajo. Y pues hay muchos chicos que no son muy buenas amistades para mí. Y había 2 o 3 chicas ahí que a lo mejor no reciben el evangelio porque mi actitud con ellas no es muy buena. Entonces yo lo que hice hoy es acercarme a ellas y estar en la mañana vendiendo cerca de ellas, sin sentirme incómoda. Así, empecé a observarlas y empecé a aceptarlas tal y como son ellas y a ver que a lo mejor sus conductas estaban justificadas en su dolor, en su tristeza, y agradezco que hoy pude hacerlas mis amigas. Y otra, que un amigo me había enseñado unas cosas, pero por sus vicios yo me alejé de él, hoy recuperé su amistad. Le pedí perdón y no le dije por qué, porque lo iba a herir. Le dije, oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que éramos muy buenos amigos y que de un tiempo para acá como que nos hemos distanciado. Vete, te invito una Coca-Cola. Y me dio una Coca-Cola y escuché lo que le estaba pasando en su vida. Y y recuperé mi amistad. Y Dios, espero en Dios pronto poderlos llevar a la iglesia. Y a lo mejor no espero que mis hermanos reaccionen de una forma que yo quiera, pero espero que Dios me dé la suficiente presencia de Él como para que mis amigos se sientan cómodos dentro de la iglesia. Amén. Y yo sé que sí se van a sentir cómodos en mi iglesia, pero sí. Gracias, gracias. Sí, gracias Gaby. Papel, la voy a... He aprendido mucho, hermano, de verdad, Dios lo ha usado. Una vez más aprendo a no aplicar hermenéutica de policía corrupta. Y como sabemos, toda parte de una tesis o de un punto de vista es la premisa, en este caso la exégesis que podamos manejar de las escrituras, y para gloria y honra de Dios, y esto que quede entre usted y yo, hermano, y que sea para gloria y honra de Dios, está muy bien, es bíblico. De hecho, analizando Hebreos, analizando Gálatas, analizando otros textos, no hay una verdadera contradicción, ¿no? Encuentro bastante. Y otras cosas más en cuanto a teología podemos hablar, pero algo debo de reconocer que ha robado mi atención totalmente es que el primer capítulo de Romanos me sigue describiendo ahora mismo, a pesar de que ya llevo 6 años en el camino de Dios, y que aún así constantemente Dios sigue extendiendo sus manos de amor por mí, ¿no? Entonces yo a las horas de haber aceptado a Cristo, yo pensé que todos sus pecados que yo le había confesado, pensé que se iban a disipar, y pues no, siguen aquí, y muchos he descubierto, y me sigue animando a entender que en este proceso vamos a seguir caminando. Entonces muchos hermanos se acercan y me dicen, ¿por qué tu grupo de jóvenes ha trascendido? ¿O por qué tú has mantenido tu camino, no? Y digo, pues he entendido que Dios me ama a pesar de lo que soy, y que sigue trabajando conmigo, y Dios los ama. Esa lección no solamente es individual, pero la he hecho mía, porque Dios me habló a mí, pero yo creo que también nos habla a todos. Y la inclusión a otras personas sigue fundiéndome los sesos, el amor de Dios, definitivamente. Y entiendo que antes éramos enemigos, éramos esclavos, pero con Jesús hoy somos sus amigos. Solamente me atrevo a decir que es real, Dios es amor, es verdad, es amor.
y eso seguirá impactándome por el resto de mi vida. Gracias, amén. Sí, Sí, yo me quedé con la duda, hermano, si es posible plantearle en el asunto de Romanos 16 al 19, en la cuestión de alejarnos cuando hay una mala doctrina. Usted planteó un asunto de un pastor que de alguna otra manera la iglesia determinó quitarlo. Pero ¿qué pasaría en el caso dado de que la iglesia determina mejor abandonar la iglesia, dejar a la persona que lleva de alguna otra manera esa manera de pensar, pero sigue llegando gente que no sabe, sigue creyendo lo que el pastor titular está exponiendo? ¿Cómo operaría ahí Dios en poderle abrir la mentalidad de los que siguen asistiendo, o cómo operaría Dios ahí con el pastor que está fungiendo como predicador de ese púlpito? Y me gustaría que fuera, yo sé que es objetivo, pero quitando un poquito las nociones personales en cuestión a los sentimientos que posiblemente tuviera sobre esa persona. Bueno, primero, la pregunta es demasiado general. Yo no sé cómo responder. Primero, nunca dice que nos separemos de los que tengan mala doctrina. Es de los que causan divisiones. Entonces, este es el punto. Dice que sí. Él sigue diciendo que enseña en contra de lo que hemos recibido, pero el enfoque al principio es divisiones. Entonces, es lo que hemos visto antes en Romanos, que debemos estar unidos. Ahora, a veces sí es necesario una separación. Pablo y Bernabé finalmente llegaron al día que no podían trabajar juntos. Entonces, estas cosas lamentables pasan. Pero yo no tendría las bases para saber en un caso particular. Yo entiendo que una iglesia sí tiene derecho de tener el pastor que ellos creen que Dios ha llamado para ellos. Y he tenido la experiencia de que una iglesia concluye que ese no soy yo. Entonces buscaron a otro. Y es difícil, pero esto es parte de la vida cristiana. De hecho, en mi vida eso resultó ser una gran bendición en muchos sentidos, en conocimiento, en tener un campo donde podría realizar más mi ministerio. Yo doy gracias a Dios por la experiencia. Pues si no hay más, espera la cena. Pero sí hay más. Sí, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel, sí. Bueno, pues yo aprendí también muchas cosas, pero de las cosas que más podría decir que me marcaron es que no debo preguntar. No, de las cosas que más me marcaron precisamente fue en función de las preguntas bueno, iniciando por mí, las preguntas que yo tengo y las preguntas que a mí me hacen. Algo que me quedó bien claro es que traía una escuela en la que siempre uno se siente obligado a contestar como cristiano, como alguien que estudia la palabra, siempre se ve obligado a contestar, pero eso muchas veces nos lleva a contestar con palabras equivocadas o a decir errores. Entonces, algo que bien que aprendí hoy es, bueno, en toda esta semana, es que se vale decir, no sé eso porque no me corresponde a mí saberlo, sino a Dios, ¿no? O sea, eso me quedó bien claro. También aprendí acerca de las preguntas, que muchas de nuestras preguntas o de mis preguntas están en función de mi
mi humanidad, pues están más guiadas por mi humanidad, e incluso muchas veces por querer justificar un comportamiento, van muchas de esas preguntas, y eso me quedó de verdad bien claro que el corazón del hombre sigue siendo engañoso, como dice la palabra, y solamente Dios es el que lo puede discernir. Gracias, Daniel. Gracias. Pues yo agradezco a todos su atención y para mí el diálogo ha sido muy rico y me ayuda cuando ustedes preguntan y comentan. Es mi forma de enseñar y doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes durante esta semana y he estado orando con ustedes y sigo orando que Dios te use en tu ministerio, que cada uno de nosotros sea un testigo a nuestros amigos y probablemente que busquemos más amigos para dar más testimonio. Dios los bendiga. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale. Él está aquí, dile: Señor, yo quiero
mi ser. Ahora levanta tus manos, alza tus manos en todo lugar y adórale. Adórale. Mi ser.